Hola, hola, ¿qué tal mis amigos coaches? Les saluda su amigo y su coach Minor Arias, director de la Academia 180 Cambio, y hoy feliz de compartir con ustedes un nuevo espacio, un espacio que hemos llamado C2C Tips o Coach to Coach Tips, un espacio precisamente hemos creado en estos días para compartir con colegas, con amigos, hoy particularmente con miembros de mi academia, temas relevantes, temas de importancia para lo que es el desarrollo de nuestros negocios. Y sin más, para hoy el tema que tenemos es crítico, fundamental, importantísimo, y lo llamamos ¿Tienes un negocio de coaching a prueba de recesión? Esa pregunta los invito a considerarla desde ahora porque es fundamental analizar si estamos realmente preparados para el próximo año. Pero yo no voy a hablar de esto solo, así que de una vez paso a presentarles a mis queridos amigos Cristian Arrieta, César Bolaños, Alan Loría. Muchachos, ¿cómo están? Esto va a ser un arroz con mango porque tenemos un micrófono abierto. Adelante. Saludos, gente, ¿cómo les va? Hola, hola, buenas tardes, saludos, ¿cómo están? Bienvenido, César. Cristian, ¿qué Hola tal? ¿Cómo Minor, vas? hola Minor y amigos, colegas, aquí Alan, César, un gustazo y súper emocionado de tener este nuevo espacio para nuestros amigos y colegas coaches para compartir tips, para escuchar, para participar y para interactuar en esto que nos gusta, cómo construir un negocio de coaching. Bueno, muy Fabuloso. buenas tardes a todos y a todas. De verdad, un placer compartir con ustedes, compañeros Cristian, César, Minor y a todas las personas que nos están viendo en este momento en vivo y nos van a ver en las próximas horas o a futuro. Ojalá que el contenido que compartamos sea de mucho provecho y desde ya vayan dejando preguntas, comentarios, todo lo que puedan haciendo. Con todo gusto aquí vamos a ver qué hacemos, a ver qué nos sale. Buenísimo, buenísimo. Gracias, muchachos, bienvenidos. Gracias por estar acá. Y a usted que nos está viendo, déjeme contarles por qué tenemos este panel de, ¿cómo se llama? De este equipo mundialista. Este es un equipo mundialista. Lo demás es cualquier cosa. Aprovechando el fútbol que estamos en boga, que está en boga, pues hablemos de eso. Todo estas cuatro caras que usted ve aquí son los facilitadores de nuestra próxima edición de la Academia 180 Cambio. Cristian y César son miembros, parte del equipo, como mentores de la academia desde que esta inició, desde antes que iniciara, de hecho. Y nuestro querido amigo Alan Loría, que para esta tercera edición se nos integra como uno de los facilitadores invitados, va a tener a cargo un módulo que ya más adelante estaremos hablando de eso y de todo lo que esto va a implicar. Pero entonces se nos ocurrió, bueno, pues traigamos la academia de una vez, traigamos pinceladitas de esto y compartamos una serie de tips, experiencias, historias, lo que sea funcional en este espacio para ayudarnos en esta comunidad de coaches que sigue en crecimiento. Ustedes saben que, como dice un amigo mío por ahí dice, ustedes saben que hoy día todo mundo es coach y la mamá también. Y pues sí, así es, en estos días muy pronto vamos a encontrarnos con más coachings que población, pero es algo bueno. Y el tema aquí no es si somos coaches o no, el tema aquí es, pues, qué tanto estamos desarrollando nuestro negocio, qué tan bien estamos. Y hay temas que son importantes. Tenemos algunos temas en mente para próximas ediciones de estas presentaciones C2C, llamémosles. Pero hoy tenemos uno importantísimo, porque ya estamos, muchachos, ¿a qué? A mes y algo para cerrar el 2022. Y yo no sé si para bien o para mal, tras de eso en temporada de mundial, entonces todo el mundo tiene la atención bien puesta a ver en cuál es el próximo equipo que se lleve la goleada más grande, cuál va a ser el que pase, quién clasifique. Pero la realidad, y es que lamentablemente es una realidad, muy pocos se están preparando para lo que realmente podría ser el 2023 en la vida real. Porque el mundial va a terminar en diciembre y la fiesta se va a acabar. Y muchos van a seguir pagando sus pantallas o el viaje que se hicieron. Pero la realidad viene. ¿Cuál es? No tenemos una bola de cristal, muchachos. Pero hay un dicho popular por acá que dice, cuando el río suena, piedras trae. Y el río de las redes sociales ha sonado bastante durante los últimos meses acerca de una posible recesión. Así que hoy queremos hablar de eso. ¿Será que viene? ¿Será que no viene? No sabemos, pero ¿está su negocio de coaching listo para afrontar una posible recesión en caso de que llegue? ¿Qué significa estar listo? Pero antes de ir a abordar eso, yo les voy a preguntar a ustedes, muchachos. Quiero
quiero que hagamos un poquito utilicemos esas neuronas y nuestra memoria y devolvámonos un poquito en el pasado. Que yo conozco a cada uno de ustedes el historial profesional que tienen, tal vez muchos de los que no vean no lo tienen, pero vamos a remontarnos a una época complicada de la historia, no tan cercana. Recién venimos saliendo de una pandemia que nos agarró a todos desprevenidos, pero vámonos un tiempo más atrás. ¿Ustedes se acuerdan dónde, se parece un juicio, usted se acuerda dónde estaba usted la noche allá por el mes aquel, por el año aquel en el que explotó la burbuja financiera en los Estados Unidos? La última recesión que vivimos. ¿Dónde trabajaba usted? ¿A qué se dedicaba? César, ¿vos te acordás? Al 2008 estaba Ajá. sí, una empresa de alimentos y bebidas en ese momento. Cuénteme algo, César. Cuando ese impacto se vino, que fue bastante rudo, ¿cómo se vivió dentro de la empresa ese impacto? Vos, danos un poquito de contexto, porque vos trabajas, bueno, creo que en ese entonces también trabajabas en el área de finanzas. Sí. Profesionalmente hablando, ¿cómo se vivió eso? Fue mucha incertidumbre, mucho caos porque no se sabía qué iba a pasar. Evidentemente, o Latinoamérica es una región que depende mucho de la economía de Estados Unidos. Si Estados Unidos está bien, hay exportaciones para Estados Unidos desde Latinoamérica y todo lo demás. Cuando Estados Unidos está mal, deja de haber inversión extranjera directa hacia Latinoamérica, las empresas recortan personal, entonces fue un poco complejo. En la compañía en la que yo estaba en ese momento hubo algunos despidos, igual nos recortaron la jornada a todos y fue un poco caótico, sobre todo porque era la primera vez que yo vivía laboralmente una crisis de este tipo. Entonces fue de acomodarse y de entender qué pasa cuando un país como Estados Unidos tiene una crisis económica, como fue la burbuja financiera en su momento. Ok, vean que ya César nos compartió algunos elementos interesantes. Alan, vos, Bueno, ¿qué nos particularmente cuentas? en el 2008 yo estaba entrando al sector público a trabajar, entonces, para serte muy honesto, no me vi afectado prácticamente nada, más bien, irónicamente me benefició esa situación, ¿verdad? Por temas ahí de apertura de plazas de parte del Estado para solventar el tema del desempleo y generar empleo. Entonces el Estado en esos años, 2007, 2006, entrando ese gobierno, hizo una apertura enorme de plazas para supuestamente bajar un poco, a paliar un poco la crisis de desempleo que se venía. Entonces yo más bien salí beneficiado para el 2008 de esta situación, pero sí sé que desde donde estaba yo en el sector público, vi muchos patronos y vi muchas empresas reducir drásticamente sus planillas por temor y como consecuencia también de la situación que se estaba dando. Vi empresas grandes en el sector de Alajuela, grandes, productoras grandes, bajar planilla considerablemente porque nosotros veíamos el tema de las planillas, ¿verdad? Entonces uno veía cómo sacaban colaboradores o los pasaban a jornadas de medio tiempo o jornada reducida, a veces dependiendo cómo estuviera, pero sí fue bastante impactante ver cómo las planillas de donde yo estaba se iban reduciendo. Era como un acordeón aquello. Era como un acordeón prácticamente durante todo el 2008 y casi que el 2009 también. Mm, así es, interesante. Gracias, Alan, por compartirnos eso. Ya vamos a amarrar un poco esa historia. Arrieta, ¿vos qué nos cuentas? ¿Cómo viviste esa época? Vos también estabas en el campo financiero, ¿verdad? Sí, la recuerdo bien en el área, yo trabajo directamente en el área de centros de servicios compartidos. Desde ese punto de vista no hubo una afectación muy grande. Sin embargo, Total Compañía, pues sí, lo que mencionaba César, cuando hay crisis, lo que primero viene es la incertidumbre y se empiezan a pensar en los rubros en los que se recorta, ¿verdad? Ya sea personal o aspectos como presupuesto de viaje, presupuesto para contratar más personal, eso se congela. Pero lo recuerdo tal vez más por el área personal, porque recuerdo que en el 2008 precisamente estaba yo construyendo mi casa y, y sí lo sentí en el bolsillo personal, porque recuerdo que como a finales del 2007 yo tenía los presupuestos de lo que iba a gastar, me tuve que financiar con un banco, obviamente, y en el 2008, con esta crisis financiera, el precio del acero fue en aumento a nivel mundial.
El acero es ingrediente para hacer las varillas con las que se construyen las casas, y el precio total que yo tenía presupuestado se quedó muy, muy corto con el gasto que al final se hizo para construir la casa. Entonces, lo recuerdo muy bien, por ese lado me dolió mucho en el bolsillo personal. Mm, interesante. Qué bueno ver esas historias, escuchar esas historias, porque a final de cuentas, como decía una frase, hay una frase que siempre me ha gustado que dice que al pasado hay que usarlo como trampolín y no como sofá. Entonces, el pasado es una excelente herramienta para ayudarnos nosotros a construir un mejor futuro. Yo creo firmemente en eso y es importante echar una mirada atrás para tener un poco de perspectiva. Porque a pesar de que las redes sociales han venido en efecto sonando campanas y alertas de posible recesión a nivel global, la verdad es que por conversaciones que he tenido, percibo que muy poca gente le ha puesto atención a ello. Y aquí lo que quiero es evaluar esto hacia el campo coaching. Yo en aquel entonces laboraba para una multinacional también, y viví exactamente lo mismo. Eh, Restricción de presupuestos, eh, recortes de personal, incrementos de cargas sin la capacidad de poder ir a hacer contrataciones y todo el mundo, muchachos, cuide su trabajo y cuídelo todo porque aquí la cosa se puso ruda, se puso fea. Dios guárdese que usted esté afuera porque acuérdense que en estas épocas hubo cualquier cantidad de despidos. El impacto realmente económico fue grande. Ahora, ¿por qué esto es importante considerarlo para nosotros como coaches desde la perspectiva de nuestro negocio? Porque, vamos a ver, lo que podríamos estar escuchando, o lo que muchos podrían estar escuchando es, y carajo, si esto viene el otro año, hey, olvídese que los coaches van a tener trabajo. Pero no es cierto. Alan dijo algo interesante dentro de lo que nos comentaba, que de una forma u otra más bien se vio beneficiado de las circunstancias en ese entonces. Pues yo les voy a contar algo. Históricamente, está comprobado que a través de los diferentes momentos complicados que ha tenido la historia, esta recesión, incluso hasta la misma pandemia, y ahí podemos ver hacia atrás cualquier cantidad de otros momentos difíciles que ha habido. Históricamente siempre ha existido un porcentaje de personas, de empresas que no solo han surfeado de buena manera esa ola, sino que incluso han capitalizado de esas circunstancias. O sea, hay empresas y hay personas que en tiempos tumultuosos como esos, lejos de verse afectados, más bien han terminado ganando y ganando sustancialmente. Y siempre hay alrededor de un 20% que lo hace. Entonces, ¿qué hacemos nosotros para prepararnos en función de lo que podría venir el próximo año? Empecemos por algo importante y quiero escucharlos a ustedes a ver qué opinan. Bueno, básicamente aquí estamos, los cuatro somos de Costa Rica, pero sabemos que le estamos llegando a una audiencia de Latinoamérica, porque todos estamos conectados con coaches de toda Latinoamérica. Y sabemos que acá en nuestra región, nosotros somos, no, ni siquiera los segundos, somos los terceros o como casi quintos en enterarnos de lo que está pasando. O sea, nosotros agarramos la cola de la ola. Para cuando comienza un desorden por allá, aquí el ratito nos llega con rezago, para bien y para mal, ¿ok? Entonces, potencialmente a raíz de que haya un impacto o haya una recesión el próximo año, podríamos anticipar que no nos vamos a ver afectados inmediatamente. Posiblemente va a existir, igual que siempre ha pasado, un delay entre lo que está pasando por allá y lo que viene a pasar acá. Eso son buenas noticias para nuestra comunidad de coaches en Latinoamérica, porque quiere decir que si hoy somos conscientes de esto, tenemos un margen de tiempo más extenso del que, por ejemplo, tendrán coaches en Estados Unidos para prepararse ante un inminente impacto. ¿Qué opinan ustedes, muchachos? Vamos a los tips de una vez. ¿Qué opinan ustedes, muchachos, que sean elementos importantes que deberíamos de considerar desde el punto de vista de nuestros negocios para estar preparados para la eventualidad del 2023? Si llega, ¿qué podemos hacer para estar preparados? Vamos abordando ideas. Hablen, no importa que choquen. Si chocan, pedimos permiso. Bueno, eh, creo que algo importantísimo antes de pensar en que si viene, que si no viene, la crisis, lo que sea,
es algo que comenté en un post de la academia esta semana, que es el tema de los números de este año. O sea, yo empezaría por ahí, hacer una evaluación, qué pasó, cuántas conversaciones tuve, cuánto dinero ingresé, cuántas propuestas hice, cuánto dinero propuse, para hacerlo como una base. Ok, este año tuve, por decir cualquier cosa, 100 conversaciones en todo el año. Esos son menos de 10 conversaciones por mes. Mi negocio va a subsistir habiendo crisis con 10 conversaciones al mes, sí o no. Ok, ¿cuánto dinero propuse? ¿Cuánto dinero ingresé? ¿Cuántas horas de coaching estoy dando? Yo empezaría por hacer ese análisis de primero, ¿qué pasó este año que está por terminar? Que ya este año no hubo tanto efecto del tema de pandemia, ya ha habido mucha apertura desde marzo, abril. Okay, ¿qué pasó en estos meses donde se supone que todo estaba relativamente normal? Y a partir de ahí ir pensando desde ya qué planes, qué programas quiero ofrecer el otro año, en qué área me quiero enfocar e ir desarrollando, ir creando lo que va a ser mi negocio desde ahora. ¿Qué pienso hacer durante el año? ¿Qué servicio pienso ir a ofrecer diferenciado? Pero desde ya y no esperar a que llegue la crisis para ver qué hago. Indicadores fantásticos, César. Ese es un elemento importantísimo. Vamos a hablar un poquito más de eso pronto. Alan, se te acerca un coach y te dice, amigo, mentor, usted que lo conozco hace tiempo y tiene tanta experiencia, ¿qué me puede recomendar para que el otro año no me lleve la trampa? Yo creo, bueno, eso es mi opinión, ¿verdad? A mi amigo que se acerca le diría que la recesión más grande está en la cabeza, ¿verdad? Yo creo que ahí es donde empieza yo empezaría por ahí, por lo que dice, digamos, ay, se me fue, lo que dice César es muy interesante porque sí, lo que estamos haciendo este año obviamente es una base para el otro, pero, a ver, yo por lo menos, yo personalmente ni siquiera le estoy poniendo atención a la recesión como tal. Al final lo que estoy tratando de hacer y lo que estoy venido haciendo es aplicando pues la estrategia de seguir cerrando contratos, posicionándome para clientes en el 2023 desde este año. Desde este año estoy tratando de cerrar contratos y cerrar procesos ya para que el 2023, digamos, quede entre comillas seguro, entendiendo que yo sé que una organización, sea cual sea, le puede decir a usted en cualquier momento, mire, don Cristian, muchas gracias por todo, vamos a apuntar los recursos a otra situación por tema de recesión. Pero desde mi punto de vista, yo creo que lo primero es, y va a sonar de pronto diferente a lo que estamos hablando aquí, pero a ver, si nos ponemos a pensar mucho en recesión, o sea, nos va a entrar por naturaleza un pánico increíble. Entonces, yo no le pondría mucha atención a la recesión como tal, sino que también empezaría a pensar lo que dice César, es muy cierto, a ver, ¿cómo ajusto mi oferta en función de la recesión? Por ejemplo, en pandemia, ¿qué pasó? Para mí pandemia como laboralmente fue maravilloso. ¿Por qué? Porque lo que se disparó fueron los niveles de estrés, de ansiedad, de muchas situaciones de conflictos en los equipos de trabajo. Entonces yo adapté la oferta que yo tengo a solucionar, ¿verdad? O a crear ambientes de trabajo mucho más amigables, más entretenidos, para bajar un poco los niveles de estrés dentro de pandemia. Entonces, si yo sé que la recesión va a causar ciertos efectos en el personal, entonces yo como facilitador, como entrenador, como coach, empiezo a ver cómo desde lo que yo tengo puedo ajustar para que las organizaciones digan, me traigo a César, me traigo a Cristian para que me ayude a bajarle el estrés, a bajar la tensión, a bajar la preocupación en mis colaboradores y empiezo a trabajar desde ahí. Entonces es buscar la oportunidad que está, digamos, que está dando la recesión o que estaría dando la recesión por sí misma. Muchas gracias, Alan. Pues vamos a abordar un poco más de eso. Yo sé por dónde va tu opinión y me encanta. Y, y, y yo ahorita hablo al final, pero yo opino que hay que pensar en ella y no pensar en ella. Las dos cosas. Saludos a Adri, que nos acompaña por ahí en vivo en Facebook también. Un abrazo, Adri. Cristian, ¿a vos qué? Se te acerca uno de los pupilos y te dice, mentor, ayúdenme, ¿qué hacemos? ¿Qué hago yo para estar listo, para que me vaya bien el próximo año? Por ahí unos locos que dicen que va a haber recesión o que va a estar complicado. ¿Usted qué me recomienda? Bueno, aparte de lo que ya Alan y César han recomendado, yo otra idea que les podría sugerir es
hacer una pausa y hacer una evaluación de cómo está mi relación con los diferentes clientes. Recordemos que estamos en una industria de relaciones personales y la relación personal toma tiempo en desarrollarse, en fortalecerse, en consolidarse. Cuando les comentaba que cuando yo construí mi casa se vino la recesión del 2008 y el precio del acero se disparó, por ende el precio de la varilla se disparó también. Algo que yo tenía muy claro es que yo podía recortar gastos en cualquier cosa menos en la varilla de la casa, porque la varilla era pieza fundamental para que la casa no se me cayera después. Yo podía después recortar en otros artículos, tal vez alguna lámpara más sencilla de la que yo tenía presupuestada, que la puerta de repente no tan cara, etcétera. A lo que voy es, normalmente cuando empezamos una relación de coaching, el coach en el rubro de presupuestos familiares al principio puede tender a verse como un artículo de lujo, como la lámpara lujosa, como el cuadro de lujo, etcétera. Y cuando yo estoy en el rubro de artículo de lujo, normalmente es lo primero que la gente tiende a recortar en una crisis o en una crisis percibida. Pero cuando yo paso a ser varilla para esa persona, para esa familia, para esa organización, es cuando damos el salto, minor, y recordando las dos fases del coaching que bien explicas en tu libro. La primera fase es arreglo problemas, ayudo a solucionar problemas. Esta es la fase en la que yo normalmente soy un artículo de lujo. Estoy resolviendo problemas y ese problema específico tiene una vida finita. Se solventa y hasta ahí podríamos llegar. Pero cuando yo me convierto en varilla, es cuando ya abrimos el espectro a qué más se puede crear. Entonces la gente empieza a ver un beneficio muchísimo más allá del problema inmediato. A lo que voy es, yo haría una pausa y me preguntaría por cliente de los que ahorita trabajo o clientes potenciales, ¿estoy como un artículo de lujo o siento que ya soy una varilla? Cuando hablamos de coaching minor, los beneficios a veces no son tan recordables o no tan tangibles y hay que recordárselos a la gente. Entonces, algo que yo empezaría a hacer en mis sesiones ya es recordarle a gente, a las personas, lo que han ido creciendo en el tiempo. Tengan un año de trabajar conmigo, 6 meses, 3 meses, 2 años. Hacerles tangible el crecimiento y los beneficios que han tenido en este tiempo es importantísimo porque no podemos asumir que la gente tiene eso tan fresco. Cuando ven este crecimiento en el tiempo, van a decir, Cristian definitivamente es varilla y en mis rubros de presupuesto va a estar ahí. Podemos revisar la oferta de valor, podemos revisar la frecuencia, podemos revisar el tipo de programa que estamos ofreciendo perfectamente, pero necesitamos posicionarnos de forma tal de que la gente sepa que ese no es un rubro que está en juego. Eso es lo que yo le recomendaría. Me encanta, Cristian. Muy valioso lo que todos han mencionado. Eh, Cada uno desde su enfoque. César nos habló de indicadores. ¿Y cuál es el punto? Que indistintamente de si hay o no hay recesión, que es el punto detrás de esto es, ¿habrá recesión? De nuevo, no hay una bolita de cristal. No hay forma de saberlo. ¿Que hay mucha bulla al respecto? Sí, pero número uno, no sabemos si la habrá y número dos, no sabemos cuánto tarde en repercutir en nuestros países latinoamericanos, ¿verdad? Va a haber un delay. Indicadores siempre vamos a tener que tenerlos a la mano si realmente estamos desarrollando un negocio de coaching. Es fundamental, ¿ok? Ahora, mentalizarnos no en la recesión, sino en el negocio, que es lo que nos sugería de repente Alan. No pensemos en la recesión o en qué tan difícil va a estar. La recesión está en la mente, estoy de acuerdo. Entonces es un tema de mindset también, mentalizarnos en crear, en construir, en capitalizar. La metáfora de Christian, buenísima. Convirtámonos en varilla. Claro, porque siempre, indistintamente el recorte de presupuestos que haya, sea para un individuo, sea para una organización, siempre va a haber una necesidad inminente. Siempre va a haber un elemento no negociable sobre el cual se puede invertir. No importa cómo esté, si los montos están congelados, lo que sea. Si hay un elemento que se vuelve crítico, se tiene que invertir en él indistintamente de las circunstancias. La metáfora de Christian definitivamente es muy buena. Pues yo me sumo a todos y con eso gano. No hay mucho que decir diferente. ¿Qué le diría yo a alguien que se me acerque y me diga, Minor, ¿qué hago para prepararme para el próximo año? Bueno, número uno, métase a la academia.
Pero número dos, sí, porque es que ahí vamos a ir a hacer todo un trabajo intensivo para crear. Pero esa es mi respuesta corta. Venda ya, venda ya. Alan lo decía. Yo personalmente tengo semanas de estar 100% enfocado cerrando los contratos de coaching para a partir del próximo año. Algunos que se renovaron en estos días y que ya son extendibles hasta después de cruce de año y algunos otros que van a iniciar a principio de año. Entonces, firmemos clientes desde ahora. Muy bien la salvedad que nos dio Alan, bajo el entendido de que no porque haya un contrato en este momento conversado o entre comillas garantizado, signifique que no vaya a haber un impasse, porque perfectamente lo puede haber. ¿Qué pasó en la pandemia? Cuando la pandemia era un elemento interesante, porque la pandemia vino a causar, bueno, de hecho, la pandemia misma es la que está fomentando parte de las razones de la posible recesión, pero la pandemia viene y no nos avisa a nadie. Nos agarra completamente descuidados. Yo comienzo el año 2020 regresando de Estados Unidos justo en el mes de enero. Y un par de meses después ya la teníamos en Costa Rica y comenzó lo que todos conocemos. Cuando la pandemia inicia, así, en término de una semana, yo tuve, en el término de una semana, yo dejé de percibir alrededor de $3,000 mensuales. Dos clientes decidieron pausar los servicios, se preocuparon por lo que podía venir, etcétera, etcétera, no importa, pero lo siento, pero no más. Y teníamos poco haber comenzado, y sin embargo, pausa y vámonos, pausa o cancele, pero no, no hay más. Y de repente la pandemia me pega un impacto importante, un impacto que en el corto plazo no pude recuperar. Porque obviamente conforme se fue intensificando el asunto de la pandemia, pues la cosa se fue complicando más, la gente entró más en temor, se cerró de todo, se cerraron calles, en fin, ustedes saben lo que pasó. Entonces, durante los primeros meses de ese año, la inversión cada vez se contrajo más. A menos de que fuera algo, no había nada más crítico importante que el tema salud y de ahí en adelante no me llore. Sin embargo, eso fue unos meses de acople. Ahora les puedo decir que ese año 2020, mi año financieramente hablando, mi año cerró con más ingresos de los que yo tuve en el 2019. Y año tras año yo he tenido una tendencia a crecimiento en todos los años. Entonces, ¿qué pasó durante el 2020 aun cuando la pandemia misma ya estaba encima? Ok, el enfoque en servicio, el enfoque en estar ahí presente para ir a encontrar, identificar dónde están las oportunidades de servir y ayudar a otros a mejorar en sus áreas. Y esa es la ventaja que tenemos nosotros con el coaching. No importa si usted se dedica a coaching de salud, a coaching de, qué sé yo, cualquiera de los tantos sabores que hay, no importa. Aquí la clave es cómo podemos nosotros aportarle al resto de la población las posibilidades y oportunidades de ver y abordar la circunstancia de una forma distinta. Como bien lo dijo Alan, no hablemos de recesión, bueno, pero cualquiera que sea la circunstancia. De hecho, puede que la recesión no venga y aún así haya un impacto financiero en el mundo. Pero el tema aquí es que desde mi área de experiencia, cualquiera que sea el enfoque de coaching que usted tiene, ¿cómo puedo ayudarle a mis clientes o posibles clientes a ver y abordar las circunstancias que están viviendo de una forma distinta? Cuando nosotros logramos ayudarle a la gente a ver las cosas de una forma distinta, eso justifica la relación de trabajo con nosotros, no importa en qué entorno estemos. ¿No queremos pensar en recesión? Yo diría que sí pensemos en ella. Y también digo que no. Es cierto lo que dice Alan. Puede ser peligroso enfocarnos en decir, uy, ahí viene el coco y me va a asustar. Viene la recesión y va a estar horrible. No, si nos ponemos a pensar de esa manera, lo que estamos haciendo es activando una mentalidad de temor, ¿cierto? Y por ende, lo que vamos a hacer es buscar desde ya contraer recursos para lograr subsistir o sostenernos. Pero nosotros necesitamos, es más, la palabra que yo le voy a poner a esto es el nombre de nuestro próximo retiro en Toledo. Think ahead, pensar a futuro. ¿Ok?
¿Por qué traemos este tema? Para abrir conciencia, no para generar temor. Si nosotros logramos ese nivel de conciencia en saber, ok, ¿qué pasa si llega? Ya estamos pensando adelante. Ya solo eso está haciendo que nuestro nivel de pensamiento esté pasos, cualquier cantidad de pasos por delante de la masa, de la gran mayoría de coaches que ahorita solo están preocupados en ver cuánto queda el resultado de un partido y ver si tal vez de eso sacan una historia en Instagram. Y nada más. Y sorry, pero así está el 80% de coaches. Los mismos que después en enero van a estar llorando porque no tienen clientes. Haya o no haya pandemia, ¿qué hay que hacer? Salir a crear clientes ahora. Controlar esos indicadores que César mencionaba. César, háblanos más de esos indicadores, porfa, porque precisamente el tema de indicadores es uno de los que nosotros desarrollamos en la academia y es fundamental. Entonces, contanos un poco de esos indicadores, que por cierto, recientemente hiciste una publicación en nuestras redes. Ok, perfecto, Minor. Vamos a ver, para hablar con alguien, para sentarnos a conversar, tenemos que contactarlos. Entonces, uno de los primeros indicadores que tenemos que ponerle atención y que lo repasamos en la academia es cuántas conexiones estoy haciendo, con cuántas personas estoy contactando. Y contactar es, mira, vi un estado en tu WhatsApp, ¿cómo estás? Es ese primer contacto, ese primer mensaje, ya sea por WhatsApp, por Facebook, una llamada telefónica, es eso. ¿Cuántas conexiones estamos teniendo por semana, por mes? Posteriormente, ¿qué hacemos? Invitar a alguien a conversar. Lo contacté, me di cuenta que tal vez no era el momento para una invitación. Ok, todavía me espero. O sí, creo que ese es el momento para invitarlo a conversar. Ok, ¿cuántas invitaciones estoy haciendo? Un César, indicador. Ajá. hagamos esto real en el contexto actual. Hablemos de conectar. Conectar es ese hacernos presente en la vida de los demás. Imagínense la oportunidad que tenemos en este instante para acercarnos a una persona y de nuevo, usemos la filosofía de Alan y no le pongamos la atención a la recesión, estoy totalmente de acuerdo, pero usemos el elemento de conectar desde ahora. Imagínense lo que es acercarnos en este instante para empezar qué sé yo, hacer esa conexión con conocidos con una simple pregunta. Mira, ¿cómo te estás preparando para el próximo año? Mira, ¿cómo va tu negocio? Y el próximo año, ¿qué estás proyectando? Contame, ¿cómo va ese negocio? Tan solo eso es un acercamiento para conversar, para conectar, para que te cuenten y ya está la conexión hecha. César, ¿cómo llevaríamos eso a una invitación? Después de esa conexión, de esa conversación, como dices vos, es extraer información. Cómo se está preparando, qué está viendo para el próximo año, cuáles son los planes de su negocio. Y después de ahí, invitarlo a pensar fuera de la caja. Mira, no has pensado X situación, no has pensado que podrías desarrollar este otro producto, o sea, comenzar de la información que recibimos, porque va a depender de cada persona, desde esa información que recibimos con una escucha atenta, llevarlo a pensar fuera de la caja y decirle, ¿qué te parece si nos sentamos a conversar al respecto? Entonces, cuando lo invitamos a pensar fuera de la caja, se prende ese chip de, mira, no lo había analizado. Y cuando vemos que tuvimos ese clic, ¿qué te parece si nos sentamos a conversar al respecto? No le estoy vendiendo nada, no le estoy diciendo que lo va a llevar a un programa de coaching, sencillamente es invitarlo a conversar. Y ahí sí, en una conversación, abordar aún más profundo y ver cuál sería la forma en la que yo podría servirle con mis productos, con mis servicios. Vean qué indicadores más importantes. Aquí Cristian, Alan y César no se escapan porque con los tres trabajo, entonces esos indicadorcitos aquí afiladitos están. Pero es que son fundamentales. ¿Cuál negocio que pretenda ser exitoso no lleva un control de indicadores? O sea, desde un negocio de gran escala hasta un pequeño restaurante, una tienda, tiene que tener una serie de indicadores para saber si están progresando, si están bien. Pero esto solamente pasa cuando el coach comprende que está desarrollando un negocio.
Lamentablemente el problema es que la mayoría nada más sale como coach y dice, pues, voy a hacer conversaciones de coaching y ver cuánto me pagan. Y los indicadores son fundamentales. Vea que son sencillos, con cuántas personas conecto. Eh, Escuchar lo suficiente para contemplar si de repente hago una invitación. Poder servirles. A cuántas personas les hago una propuesta. Esos son indicadores claves. No nos vamos a quedar todo el rato de este espacio para hablar de ellos, pero tan solo en conexiones e invitaciones a conversar, hay un indicador que usted puede controlar semana a semana. ¿Qué pasa si yo me topo con alguno de ustedes que nos están viendo y nos encontramos por ahí en un mall y de repente yo nada más le pregunto a usted cuántas conexiones hizo la semana pasada, con cuánta gente habló, cuántas invitaciones hizo? La mayoría tartamudea porque no lo tiene claro. Y ese es un indicador fundamental, fundamental. Eso, si hacemos eso, si llevamos ese pulso desde ahora, les aseguro que haya o no haya recesión, ustedes ya van enfocados hacia el tema de preparación para el 2023. No quiero irme con Alan. César, gracias. Alan, quiero preguntarte a vos. El área de expertise, Alan nos va a estar ayudar, y no lo voy a decir yo, lo va a decir él. Alan nos va a estar ayudar, nos va a estar acompañando en uno de los módulos particulares de nuestra academia durante la tercera edición a partir del próximo enero. Y el enfoque de Alan, quiero que sea el mismo Alan el que nos cuente por dónde va a ir, porque quiero hablar de eso un poquito ahora. Alan, contanos un poquito cuál es ese enfoque que le va a poner picante a la academia 180 Cambio con Alan Loría. Bueno, ahí no. Muchísimas gracias. De verdad, a mí me apasiona muchísimo, igual que todos los, o prácticamente todos los que nos están escuchando ahorita y a futuro, el tema del coaching es maravilloso. Hace pocos días hice una historia ahí, publiqué una ahí en redes sobre el primer libro de coaching que yo me leí, ¿verdad? Que me lo dieron hace, no sé, 1997, 96, imagínense en los años, ¿verdad? En la universidad, era un libro muy bonito que un profesor recomendó. Yo me fui para la Universal, me acuerdo, y lo compré ahí. Y el asunto es que esto me encantó. Años después entró el tema de facilitación y todo esto, y todo muy lindo. Sin embargo, también por una mezcla de experiencias que uno tiene en otras áreas, me di cuenta que muchas veces los y las personas que nos dedicamos al desarrollo personal, distintivamente de coaching o mentoría o consultoría, somos muy dados a entregar contenido de valor, dar muy buenos talleres, muy buenas sesiones, pero no desarrollamos integralmente la parte, digamos, comercial del asunto. Que obviamente la academia tiene esta parte que bien manejan sobre el tema de las propuestas, el tema de cómo poder negociar, cómo poder presentar una buena propuesta, cómo estructurar todo esto. Pero esa es una parte de la parte comercial. La otra parte es cómo me hago yo, a ver, para que no suene muy feo, o no sé si puede sonar feo, ¿cómo me hago yo apetecible para el mercado? ¿Verdad? Bien decía ahora Manuel al principio, coach hay hasta levantando la piedra, cualquier coach existe. Y hay N cantidad de facilidades hoy en día para poder tener un perfil de Facebook, para poder tener un Instagram, para poder tener cualquier red social, inclusive una página web. Y está bien, o sea, eso a mí me parece genial. Sin embargo, si usted hace con su teléfono esto, ¿verdad? Y empieza a pasar, ¿verdad? Coach en Costa Rica, por ejemplo, hay N cantidad. Pero ¿cómo logra usted, y eso es lo que vamos a hacer en la academia, cómo logra usted salirse del montón en esa primera interacción, por ejemplo, desde redes sociales? ¿Cómo logra usted, por ejemplo, crear y tener un buen concepto claro de lo que es una página web que esté para servir a los demás y no solo para vender productos, ¿verdad? ¿Cómo hace usted, por ejemplo, para poder posicionarse como un referente en su área de forma eficiente? No solo hacer copy-paste a artículos que se conoce, que encontró, compartir artículos por ahí, que está bien, eso suma, pero llega un momento en que todo se va a ver igual. O sea, es que todo se ve igual. Para los que estamos en Costa Rica, cuando yo inicié a mostrarme hacia el tema de redes sociales, que fue años después de haber empezado, a mí me quedó claro algo, y se van a reír, sobre todo, yo creo que don Maynor y don César, no sé si Cristian andará por ese lado.
Pero yo me dije a mí mismo, yo tengo que ser como Saprissa. O sea, yo nací grande. No sé si Cristian andará diciendo morado o es Manudo. Pero, Manudo, Digamos que estoy dolido últimamente, sí. bueno, ya lo dijo todo. Entonces, ¿a qué me refiero? Que ese es un dicho aquí en Costa Rica de un equipo de fútbol que siempre tiene ese mindset de que son grandes y que nacieron grandes. Y bueno, aquí todos sabemos más o menos cómo está el asunto. Entonces, ¿por qué no aplicarlo uno desde que uno está empezando? O sea, ¿por qué no pensar y por qué no entrar pisando fuerte? ¿Por qué no entrar diciendo, yo nací grande? O sea, obviamente cometemos errores y obviamente vamos como decimos popularmente, a meter las patas, ¿verdad? Y eso está bien. Pero el tema aquí es que yo he escuchado muchos coach, asesores, consultores, mentores que dicen, es que estoy empezando, es que tengo un negocito, es que aquí voy poquito a poquito, es que voy creciendo, es que voy a ver si le hago una oferta para ver si por ahí entra un poquito. Casualmente, y no es de aquí, casualmente ayer estaba conversando antier, con un amigo de Guatemala que muy bueno, o sea, el tipo es brutalmente bueno haciendo lo que hace. Es una máquina haciendo, o sea, es un showman en conferencias. El tipo tiene muchas herramientas. Me comenta que va a hacer una propuesta a una cadena de restaurantes de allá de Guatemala. Y yo, claro, yo era como el Rico McPato. A mí me sale, a mí, plin, 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 como a las máquinas tragamonedas de los casinos iba yo, ¿verdad? Y yo le decía, bueno, fulano, pero entonces eso no bajará de, no sé, 12,000, 15,000 dólares. Usted no se imagina, Minor, Cristian, César, la cara de ese tipo cuando yo le dije esas cifras. Va, pues me dice, aquí esos números no se manejan. Yo, ¿cómo no se manejan? Pero ¿cuántos restaurantes son? La cadena es de 25 restaurantes. O sea, ya con solo eso le digo todo. Y le hago, usted está diciéndome a mí que esa gente no le va a pagar a usted 15,000 dólares por un proceso de 6 meses. No, 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 es que aquí eso no se maneja, eso es mucho dinero. Entonces hice mucho clic con lo que tenemos aquí en Costa Rica, ¿verdad? Que es esa misma mentalidad. Entonces yo le decía a él, mira, fulano, tírela, o sea, haga la propuesta. Y se queda, y se quedaba, y yo sé que no la va a hacer. O sea, lo sé que no la va a hacer porque tiene esa limitante aquí. Y ojo que él trabaja bien el tema de redes, pero a veces pasa que por más que usted esté preparado académicamente, por más que usted esté máster, licenciado, certificación de moda en tendencia en los últimos 6 meses, si usted no cambia el chip y empieza a pensar de que usted nació grande, no solo para aprender, sino para cobrar, está listo. Porque entonces no va a tener un negocio. Y perdón que sea tan franco, pero el tema de cobrar es tan importante como el tema de aprender para salir a vender lo que yo hago. Yo de pronto me aparto un poquito de la filosofía romántica de algunos coaches, ¿verdad? Del servicio, pero está bien, yo sirvo y todo bien, pero también si yo pretendo vivir de esto, tengo que empezar a pensarlo como un negocio, no solo como una oportunidad de servir, sino entonces Totalmente. apague y vámonos. Totalmente, Alan, y esa es el aporte y la combinación perfecta que tenemos, porque como yo le he dicho a más de uno, ya es hora de que dejen de ser la Madre Teresa del coaching, que hay en demasía, bueno, a menos de que usted estudie coaching para dedicarse a la filantropía y el voluntariado y quiera vivir de lo que le regalen, pues perfecto, bienvenido sea, vaya adelante y hágase una orden, pero de lo contrario, si estamos hablando de negocio, de crear negocio, lo que Alan nos aporta es sumamente importante porque está el balance de conocer la estructura del negocio, la estrategia del negocio, pero está la visibilidad del negocio y obviamente todo el factor comercial, ventas y demás. Alan nos va a estar apoyando muchísimo. Ahora, Alan, desde esa área de expertise de las tantas que tienes, pero que en esta ocasión vas a compartir con nosotros en la academia, ¿cómo podemos enfocar eso en un tip de negocio para coaches en este instante, en miras de lo que viene el 2023? Ok, básicamente en el 2023, algo muy fácil que podrían hacer ustedes es empezar a revisar ya el contenido que ustedes están
por ejemplo, subiendo a redes sociales, empezar a planificarlo estratégicamente en visión al 2023, en visión a esa posible recesión, en presentarse como un elemento que da soluciones, que crea oportunidades y apartarnos un poquito de pronto de la frase cliché ahí de verdad, no sé, del Dalai Lama y del otro, Confucio, ¿verdad? Que empiezan a copiar frases tienen esas redes sociales como simplemente una colección de frases, pero yo lo que haría es empezar a direccionar, por ejemplo, todo lo que es publicidad en redes sociales, llámese publicidad, lo que yo publico, ¿verdad? Ujú. En aras de decirle a la gente que está ahí, yo tengo la capacidad de poder apoyarlos para que su 2023 sea muchísimo mejor que este año y con a puertas de 2024 aún más increíble. Desde esa visión de la posible recesión, ¿verdad? Más allá de solo mostrar frases o videos aquí, TikTok, bailando y el asunto aquí, ¿verdad? Toda la historia, empezar a hacer Vamos realmente a hacer uno, publicaciones. vamos a hacer uno. Vamos a poner a Cristian Póngase, Arrieta a bailar TikTok. póngase serio. A ver. Yo le llamo a esto publicaciones efectivas. O sea, son Eso. publicaciones efectivas. Publicaciones que me den un retorno. O sea, que realmente la gente me contacte. Que la gente diga, bueno, pues me gustó la publicación, voy a ver qué es lo que ese tipo tiene y lo mande a la página web, me llene un formulario, me llene una cuestión así y realmente sea algo que pueda ser medible. No publicar por publicar Alan, en aras de todo el contenido, minor. O sea, hay cuestiones, y hemos hablado aquí entre nosotros, que hay cuestiones que hay que aprovechar, como el partido del 7-0 y todo esto, hay que aprovecharlo. Pero eso es una publicación de 5, donde las otras 4 son totalmente estratégicas, pensando en que esa publicación me haga un retorno a mí. Entonces, empezar a me pensar en encanta. eso. Gracias, Alan, me encanta eso. Y antes de ir con Cristian, vamos a ver, les cuento algo de mi experiencia trabajando con coaches. Una de las tantas cosas que me encuentro a menudo es, eh, el coach tiene una gran habilidad, tiene esos skills depurados, tiene varias certificaciones, experiencia, etcétera. O sea, tiene el paquete casi completo, pero hay muchos escenarios en donde me encuentro que le falta una pieza al rompecabezas. Y esa pieza es network, exposición. Lamentablemente se llega a un punto donde no hay suficiente network. No me conoce más gente que más allá del círculo íntimo. Y se complica entonces el alcance a pesar de los grandes skills y demás. Entonces hay que comenzar a trabajar en crear el network. Justo lo que Alan nos está diciendo es, abramos esa visibilidad. Pero muchachos, piensen, vean que es gratis. Piensen en cómo destacarse. No repliquemos lo que está haciendo todo el mundo. Vean que las estadísticas no cambian. 80% de los coaches en el mundo no logran vivir del coaching porque no generan ni $15,000 en un año. Entonces, ¿qué espera usted que le pase en su vida o en su negocio si va a estar replicando las estrategias de un montón que no les están funcionando? Destáquese, destáquese y proyectes desde ahora, como bien nos lo decía Alan. Minor, Aprovecho, vea, aprovecho lo que usted nos dejó meter la cuchara en cualquier momento. está bien, dele. Hay algo interesante aquí que ustedes tienen que tener malicia indígena. Y y cuidado con los vendehumos en redes sociales y en otros lados sobre community managers, ¿verdad? Que te hacen el contenido y que toda esta historia. Vea, Ujú. la receta que le ponen a usted se la están dando a 5 personas más. Entonces, mucho cuidado con eso, porque si Cristian va y contrata a un community manager, un diseñador gráfico, que mire, que yo le llevo las redes, que yo se lo hago, genial. Pero créame que si tiene 2 o 3 coaches más, le está haciendo exactamente el mismo tipo de trabajo. Entonces, ojo con eso también. Sean Buenísima quisquillos. esa. Buenísima. Y gente, que valga decirse y aclararse algo. No hemos hablado del currículum de cada uno de nosotros. Después ahí les quedará de tarea ir a investigarlo. Pero Alan tiene todo un background en, eh, ¿cómo se llama? En marketing. Y sabe perfectamente lo que está hablando. Y les aseguro que si yo no supiera que sabe lo que sabe, no estaría aquí. Así que presten oído, muchachos. Este, Cristian, ya voy con vos, pero quiero aprovechar para saludar a Marco Fuentes, que nos acompaña desde Texas. Un abrazo, Marco, saludos. Por ahí nos mandó un saludo también, Marco, por ahí está en pantalla. Saludos a Oscar Vilela en Perú,
a René Leiva en México, a Andrea en Colombia, ya había saludado a Adri por aquí, en Costa Rica también. Bienvenidos muchachos. Cristian, ya vamos llegando a casi al pitazo final para seguir con la metáfora del fútbol, pero antes, cuéntenos usted, contanos vos, ¿cuál es ese enfoque desde tu mirada de la academia con el que vos nos apoyás, con el que vos como mentor de la academia, cuál es, y como experto en el campo de autoconocimiento, cuál es la conjugación de ese valor que vos nos puedes dar para tirarle un tip a nuestros amigos coaches para prepararse mejor para el próximo 2023? Sí, yo lo resumiría así, Minor. El coaching es un acompañamiento individual, personalizado y por ende hay que aterrizar a la gente en su realidad. Algo que decía Alan al principio es muy cierto, ¿verdad? Esa nube de viene una recesión, como cuando viene una pandemia. Cuando viene una pandemia mucha gente salió a comprar papel higiénico y todavía no nos explicamos por qué, porque eso nunca daba diarrea. Pero es un efecto aquí, una creencia, que en coaching sabemos que son creencias limitantes. ¿Cuál es el cassette que yo tengo y que me viene a la mente cuando yo oigo la palabra recesión? Porque podemos estar reaccionando a muchos miedos que se nos activa el modo de cerebro primitivo, se nos activa el modo de amenaza, entonces voy a buscar lo que es seguro. Llevar a la gente a aterrizar su 2023, pero en su realidad específica. Puede incluso que tenga un negocio que se aproveche de una recesión. Las recesiones económicas no afectan a todo el mundo por igual. Y de hecho hay industrias que ganan, que prosperan en esos. Veamos la pandemia. ¿Quién iba a pensar que hacer mascarillas iba a ser un negociazo? ¿Quién iba a pensar que los artistas se iban a dedicar a hacer diseños en mascarillas? Entonces, creo que aterrizar a la gente en el 2023, en qué significa para usted el 2023, a dónde vamos, cuáles son las perspectivas, cuáles son los indicadores de su negocio específico, de su situación específica, cuáles son las creencias que tenemos aquí que todavía no nos permiten desarrollarnos, salir, explorar, arriesgarnos. Entonces, mucho del autoconocimiento minor es aterrice esos miedos, confróntelos con la realidad, confróntelos con su realidad específica, más allá de lo que pueda ser una idea general, ¿verdad? Estaba revisando aquí en el otro buen libro, ¿verdad? Aparte del tuyo de 180 cambios, Straight Leadership, un librazo de liderazgo, y uno de los capítulos habla que necesitamos aprender a distinguir lo que es una regla del juego ya versus una regla que yo puedo modificar o una situación que yo puedo modificar. Porque nos podemos quedar embarrelados pensando en si yo puedo modificar o no que haya una recesión, pensando en si hay pandemia o no hay pandemia. Pero si ya yo asumo, si mi cerebro asume que esto es un factor, ok, hay un decrecimiento económico en ciertos sectores, en ciertas industrias, lo tomo como una regla del juego y a partir de ahí únicamente es un factor, pero es solamente un factor, no es una camisa de fuerza. Entonces yo diría, hay que aterrizar a su realidad específica y es parte de crear esa relación de la que hablábamos al principio. En esa relación aterrizamos, el acompañamiento es individual, es aterrizado a la realidad de la persona, es aterrizado a su nivel de conciencia y bueno, sobre eso vamos a machacar muchísimo en la academia en los próximos 6 meses. Definitivamente, Cristian, gracias. Es un aporte muy valioso porque el mismo tema del autoconocimiento, yo incluso lo llevaría a un grado más allá, desde el análisis propio y personal para entender, sí, qué disparadores genera escuchar la palabra recesión, cómo se está activando en mí, eso si es como un catalizador o si es como más bien un freno, pero también comprenderlo desde el comportamiento humano, porque la aplicación de ese autoconocimiento y de esa definición de conceptos va a jugar un papel preponderante en los dueños de negocios. No importa la industria, no importa el entorno. Entonces, ahí está una de las grandes oportunidades nuestras. Yo creo que para cerrar les voy a compartir un par de historias que ustedes tal vez han escuchado, pero que creo que suman. Una de ellas la voy a parafrasear bastante porque no, creo que puede ser que me pase las de Chapulín y la termine pifiando, pero, pero bueno, no importa, aquí estamos entre amigos. Este,
Pero es que vino a mi mente una historia interesante que era de un señor emprendedor que toda su vida de forma arcaica comenzó a desarrollar su negocio y había desarrollado un negocio muy exitoso. Inventémonos cualquier negocio porque literalmente no me acuerdo cuál era. Pero el señor le había ido muy bien y le iba muy bien con sus productos y demás. Tenía un negocio muy, muy rentable. En su preocupación porque su hijo fuera una persona formada como él no lo había sido, pues él hizo todo lo necesario para mandar a estudiar a su hijo y lo mandó a estudiar a una universidad prestigiosa para que estudiara administración de empresas. El hijo, ya graduándose, se acerca al papá y le dice, papá, mira que va a haber que hacer cambios porque viene una recesión. No, ¿qué hijo? ¿Qué cambios ni qué recesión? Yo siempre he trabajado así, el negocito está creciendo, está súper bien, me está generando mucho. No, papá, mira que la cosa de verdad viene muy complicada y vamos a tener que hacer cambios. Y el señor no quería ceder y dice, pero ¿qué voy a hacer cambios yo si la cosa está bien? La gente me sigue comprando, mira que la recesión ya empezó y tenemos que hacer cambios en el negocio. Un día el papá se pone a pensar y dice, si por algo yo le pagué a mi hijo para que fuera a la universidad, de fijo él sabe mucho más que yo y sabe cosas que yo no conozco. Capaz que se viene esa recesión y yo no le hago caso si para eso lo mandé. No, me toca hacerle caso. Entonces un día le da bola al hijo y le dice, no, ¿sabes qué? Dime qué es lo que hay que hacer, porque yo la verdad me quiero preparar. Pues en función de la preparación, parte de las recomendaciones del hijo es, mira, para empezar, compre un producto de menor calidad y comience a cobrar más barato, pero baje la calidad del producto. Hay que bajar los costos porque con la recesión y lo elevado que van a estar los productos, si usted se mantiene con esos productos premium, el costo va a ser de muchísimo más elevado. Entonces, resulta que el señor accede, termina comprando productos de menor calidad y comienza a mantener el negocio, pero la gente comienza a percibir la falta de calidad en el producto. ¿Y qué pasó? La gente empieza a dejar de llegar, empiezan a cambiar de proveedor, empiezan a buscar otro lugar porque ahora el producto no es la calidad que le ofrecían antes. Y conforme empieza a bajar, el señor dice, ve qué tirada, mi hijo tenía razón. De verdad que venía una recesión, se me está impactando el negocio. Vean la paradoja de esta metáfora. Ahí está lo que Alan nos decía al principio. También podemos caer en el error terrible de considerar la recesión, como decía Marco, ahorita nos puso por ahí un comentario, 2023 viene con más inflación, intereses, desempleo, posible devaluación del peso. Sí, potencialmente. Estados Unidos de por sí se dice que si no hay recesión, tiene el potencial de una guerra civil, lo dijo Robert Kiyosaki hace unos días en una entrevista. Entonces, de que parece que va a estar complicado, parece que va a estar complicado, pero aquí viene la segunda historia. Y creo que con esta, como dijo Mariachi, con esta nos despedimos. En la segunda historia, una empresa de zapatos toma a un vendedor y le dice, váyase para tal isla porque necesito que vaya y posicione la empresa allá. Vaya, vuele, haga el scouting, vaya y revise y me da el informe para ver si entramos. Mandan al vendedor y el vendedor se encuentra con una realidad. Otra empresa adjunta, competencia, hace lo mismo y manda a otro vendedor al mismo lugar, a la misma isla. Dos vendedores de dos empresas distintas están ahí en el lugar y uno de ellos llama a la primera empresa y le dice, no, hombre, jefe, voy de vuelta para allá, ya estoy arreglando vuelos, pronto le llego de nuevo, aquí no hacemos nada, no es que aquí nadie usa zapatos. El otro vendedor está en el mismo lugar, llama al jefe desesperado y le dice, jefe, empaque todos los zapatos que tiene y mándenmelos cuanto antes, porque no ve que aquí nadie usa zapatos. Misma circunstancia, uno lo capitaliza y el otro no. Pues si viene o no viene a la recesión, el efecto es exactamente el mismo. Bajo las mismas circunstancias, bien lo decía Cristian, hay quienes siempre han capitalizado. Veamos las farmacéuticas en los tiempos de pandemia. ¿Usted cree que a la farmacéutica le faltó presupuesto para contratar gente, para contratar líderes, para tener coaches y desarrollar? Olvídese, presupuesto sobró. Entonces, siempre hay potencial. En toda recesión, sí, ha habido empresas que han muerto. Ha habido otras que se han cubierto apenas para subsistir. Ha habido otras que han redituado y ha habido otras que realmente han capitalizado. Bueno, entonces seamos muy asertivos en enfocarnos cómo voy a desarrollar yo el negocio. Sí les puedo asegurar algo, muchachos. Vamos a venir con más entregas de estas, pero les puedo adelantar algo. No existe una sola razón. Escúchenme como se lo estoy diciendo.
no existe una sola razón para que el 2023 no sea el mejor año de su negocio. No existe. Haya o no haya pandemia, esté usted en Estados Unidos, esté en Colombia o esté en Argentina. El potencial de crecimiento que tiene la industria del coaching en los últimos años ha sido exorbitante y la proyección, indistintamente de las circunstancias económicas, la proyección es enorme, así que no se dejen engañar. Apliquemos indicadores, utilicemos la mentalidad correcta, hagamos el autoanálisis, utilicemos estrategia, definamos estructura de negocio. Necesitamos tener claridad de la estructura, la estrategia, la mentalidad, el enfoque en ventas y la exposición que Alan nos decía. Todos esos elementos los vamos a estar abordando en nuestra academia, pero desde ya tiene cuáles son los títulos y usted puede hacer mucho al respecto desde ahora. Así que amigos, Alan, César, Cristian, gracias por estar acá, por sacar este ratito de día viernes maravilloso, cerrando semana. Todos los que están con nosotros en vivo, muchísimas gracias también por acompañarnos. A quienes van a estar viendo la grabación, déjenos un comentario, déjenos su aporte, odienos si quieren, no importa, igual escríbanlo, usted diga más, sean bombetas, dejen de estar hablando lo que no saben, no importa, póngalo. Y si le encantó, también póngalo y si le encantó, compártalo. Y estén atentos acá en la página de 180 Cambio, porque muy pronto vamos a estar con nuevas transmisiones y les adelanto, dentro de poco les vamos a compartir el dato exacto, pero vamos a tener un open house de nuestra academia. Eso significa, vamos a hacer una sesión tal cual fuera sesión de academia, con puerta abierta a todo el que la quiera vivir sin costo. Pronto vamos a compartir los datos para que usted se pueda inscribir y pueda participar de esa sesión. Va a ser vía Zoom, vamos a estar metidos y la van a vivir como si estuviéramos viviendo la academia. Así que va a haber coaching, va a haber mentoría, va a haber de todo en esa sesión que vamos a abrir. Así que todos listos y preparados para que nos acompañen. Amigos, fuerte abrazo a todos, muchachos, un espacio para que ustedes se despidan y con esta nos vamos. Muchas gracias, todo suma y los esperamos en el Open House y en la matrícula de la academia. La verdad es que va a estar buenísimo y aquí se trata de crecer todos juntos. Muchas gracias, Mainu, por el espacio. Gracias, Cristian. Muchas gracias a todos. Los esperamos en el Open House, en la academia. Recuerden algo, en la economía el dinero no desaparece. En una crisis solamente se cambia de manos. Seamos nosotros los que vamos a estar con las manos abiertas para recibir ese dinero que se va a mover de manos. Buenísima. Show me the money, decían en la película. ¿Recuerdan aquella película de Jerry Maguire? Muchísimas gracias, ojalá que les haya gustado muchísimo, que la información sea muy útil y sigan pendientes a esta información que vamos a estar compartiendo y esperamos vernos ahorita en el Open House de la Academia. Gracias y buenas tardes. Un abrazo a todos, feliz fin de semana. Chao, gente. Gracias.